y esta en el universo. Entonces, vamos a seguir haciéndolo para después resolver algunos problemas referentes a esto. Entonces, hagámoslo. Ya. Entonces, habíamos partido ya viendo esto, ¿cierto? Y habíamos dicho que la Tierra, una geósfera, que aproxima una esfera que tiene un radio de aproximadamente 6.370 kilómetros, ¿ya? Donde a medida que vamos profundizando, la densidad aumenta y también la temperatura. Está compuesto por capas, ¿ya? Existiendo dos modelos, ¿sí?, con respecto a estas capas, ¿sí?, los cuales se estudia. Un modelo estático que presenta tres capas, ¿cierto? La más exterior, la corteza, ¿sí?, que es en la que desenvolvemos nuestras actividades, que más o menos tiene un promedio de un grosor de 30 kilómetros. Después sigue el manto, ¿ya?, que es la más gruesa, ¿ya?, que es mucho más densa, por supuesto, que la corteza, y después el núcleo, que, ¿cierto?, debido a las altas temperaturas y presiones, está compuesta de dos partes: la exterior del núcleo, que es líquido, y el interior, que es sólido, y está compuesto principalmente por hierro y níquel, ¿ya? Y es aquí donde se generan los efectos magnéticos que tiene la Tierra, que generan a su alrededor un campo magnético que generan lo que se conoce como el cinturón de Van Allen, ya dando origen a la ionosfera, donde se atrapan las partículas que llegan desde partículas cargadas, los iones que llegan desde el exterior. ¿Ya? Este es un modelo estático, está basado en la composición que presentan las diferentes capas. Y también tenemos el modelo dinámico, que también está compuesto por tres capas. La litósfera, la primera de ellas, que está formada por lo que es la corteza, más la parte superior del manto. Por lo tanto, la litósfera es más gruesa ya, que la capa que tenemos en el modelo estático, que es la corteza. Entonces, tenemos la litósfera, después el manto sublitosférico, que está dividido en dos partes, ¿ya? La astenosfera, ya que es más delgada, y la mesósfera, que es más gruesa. La diferencia aquí está en que la astenosfera, ¿cierto?, es una capa en que presenta, ¿cierto?, una gran presión, pero lo que caracteriza esto es la ductibilidad que tiene la materia, es decir, la materia puede deformarse y puede fluir, ¿ya? Cambio, en la mesósfera ya es más rígida, aunque tiene cierto grado de plasticidad. Y después tenemos la endósfera, que corresponde al núcleo, donde la parte externa de ella es líquida y la interna es sólida, con una alta temperatura, e incluso llega a ser mayor que la temperatura de la corona del Sol, y el interior se mantiene líquido porque no es que tenga menos temperatura, sino que la presión hace que no pueda existir en otro estado. Bueno, en un principio teníamos que esta litósfera, esta capa rígida, ¿ya?, tenía una estructura donde toda la materia, a ver, todo lo que era sólido, ¿ya?, estaba
en un solo grupo, agrupado, generando un solo continente, ¿ya? Que era Pangea, pero como es rígida y en la astenosfera se producen movimientos, ¿ya? Porque el material puede fluir, ejercía presión sobre esta capa, la litosfera, y la fracturó. Y se generaron ciertos procesos en que esas fracturas que se generaron comenzaron a moverse, ¿m? Llegando a la forma original que tienen los continentes, ¿m? ¿Ya? Por efecto de este movimiento, de, esta, de estas placas que se generaron al fracturarse, ¿ya? Al fracturarse la litosfera. ¿M? Y Profe, eso, sí, ¿pero ese movimiento es por acumulación de energía o por...? ya lo vamos a ver, espérate, más adelante, no, más adelante, aquí lo vamos a ver. ¿Cómo se genera ese movimiento? Bueno, y un científico alemán, ¿cierto?, propuso esta idea de que las placas estas comenzaron a moverse teniendo la actualidad, y de que esto era un solo continente, y colocó ciertas pruebas, ¿no es cierto?, evidencias geológicas, paleoclimáticas, paleontológicas, ¿ya? De que la cosa era así. ¿Ya? Lo que no supo explicar por qué se movían ¿ya? Estos trozos, estos continentes. No supo explicar, justificar por qué se movían. De que se movían, sí. Que existía uno solo antes, sí. Pero por qué, no. Entonces después aparecieron otros señores, ¿ya? Que empezaron a dar más explicaciones acerca de eso. ¿Por qué se mueven? Porque, ¿cierto?, el material que está bajo la litosfera, ¿cierto?, se mueve porque es muy dúctil y puede fluir. Y ese material, como está en el interior, es lo que se produce cuando hay erupción en los volcanes. Toda esa lava es material que está en la capa sublitosférica y que emerge hacia el exterior cuando las presiones interiores superan las presiones exteriores. Y allí sale esta lava. Y esa cosa que sale hacia arriba, los piroclastos y todo eso. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que acontece? ¿Cierto? Como aquí hay movimiento, siempre hay mucho calor aquí, entonces este material comienza a ascender, se generan corrientes de convección ascendente y la capa de arriba está más fría. Entonces allí se enfría y baja, entonces se produce movimiento aquí bajo la litosfera y ese movimiento hace de que comience a, eh, a moverse estas capas litosféricas. Es decir, ¿qué es lo que acontece aquí? Sale materia por las dorsales oceánicas, que así se llaman, se acumulan y esta comienza a avanzar hacia los extremos. Por eso que aquí en las dorsales oceánicas, que están en el océano, por eso se le llama oceánicas, ¿ya? Esas rocas tienen menos edad que las que están más lejos. Eso significa que fueron expulsadas mucho tiempo atrás. Son millones de años. Entonces estas avanzan, ¿ya? Y después cuando choca con otras masas, debido a las diferencias de densidades, ¿ya? Acontece que una de ellas se mete debajo de la otra, ¿ya? Generándose lo que se conoce como subducción. Y aquí, ¿cierto?, hay un intercambio, se recupera la capa sublitosférica, recupera material que fue lanzado salió hacia el exterior a través de las dorsales oceánicas. Bueno, y allí se van generando, cuando acontece este fenómeno, ¿no es cierto?, que hay una subducción,
se comienzan a generar cordilleras, volcanes y todo eso. Bueno, este proceso hace que esto se mueva, ¿ya? Eso es lo que no explicó, no supo explicar Wegener cuando postuló su teoría. Bueno, y esto sigue, continúa. Por ejemplo, ahora se ha verificado que en África se están generando, ¿ya?, estas dorsales, y de aquí a unos millones de años más, África tendría que dividirse porque está ocurriendo este proceso. ¿Ya? Y allí también, cuando comienza a hundirse la materia, se generan huecos, se generan las fosa oceánica. Por ejemplo, en Chile ocurre este proceso, porque aquí se tiene la subducción de la placa de Nazca, que es absorbida, es engullida por la placa sudamericana. Y como en el límite de Chile ocurre este proceso, es aquí por eso que se generan fosas aquí. En Chile tenemos la fosa de Atacama, en el norte, que tiene 8.000 metros de profundidad. ¿Ya? Y se genera toda esta serie de levantamiento que generan la cordillera, ¿ya? Y la serie de volcanes. Por eso que todos los bordes donde se produce subducción hay cordilleras, ¿ya? Hay cordilleras y hay muchos volcanes. Por ejemplo, lo que es en la cadena, en la costa de Sudamérica, y lo que es la costa y en lo que es el Pacífico Sur. Allí se genera lo que se conoce como el cordón de fuego, porque está lleno de volcanes. Ya. Entonces, este caballero Hess, ¿ya?, propone cómo se produce este fenómeno. Entonces, sale la materia desde el interior, ¿cierto? Aflora, se genera aquí en las dorsales y esta comienza a expandirse, comienza a expandirse y se empiezan a mover, ¿ya?, esta materia, y se van distanciando unos de otros, ¿no? Se mueven y después comienza otra vez el proceso, y es lo que ahora se descubrió que está ocurriendo en África. A ver, el ciclo de Wilson, que es el ciclo de cómo se produce este proceso, ¿cierto? El calor, por efecto del calor interno, ¿cierto?, de la Tierra, el continente se fractura. Entonces, ejerce tanta presión que comienza a moverse, ¿cierto? Ya comienza primero a fracturarse. ¿Por qué? Porque la capa, la litosfera, es rígida, ¿ya? Y como es rígida, no se deforma, se quiebra. Lo mismo que un plato de loza o un vidrio. Estos son rígidos. El vidrio, la loza son rígidos. Entonces, cuando se ejerce presión, reciben un golpe, no se deforman, se quiebran, como ocurría con una palangana de metal. El metal, ¿cierto?, es elástico, más plástico, ¿ya? Entonces no se va a romper, se abollará, pero no se rompe. Bueno, la litosfera es compacta, ¿no es cierto?, es rígida y por eso se rompe. Entonces se fractura y comienza a separarse. Comenzar a separarse, a medida que avanza la separación, la línea de fractura se transforma en una dorsal oceánica. También se acumulan sedimentos en los bordes de separación, ¿ya? Allí, y esto se va acumulando cada vez más y esto se va separando. Después dice, cuando la cuenca oceánica se consolida, la corteza se hace más densa. Debido a esto, comienza a hundirse bajo el continente. Se hace más densa, más pesada, entonces comienza a hundirse, generándose la subducción. ¿Ya? Comienza a hundirse bajo el continente debido a esta acumulación de sedimentos provenientes de la placa de subducción, que es esta parte, aumenta el grosor del borde continental. Es decir, aquí, ¿cierto?, es mucho más grueso que acá
litosfera oceánica, que es la capa que está en el océano. Y por eso que, como es más delgada la que está en el océano, es allí donde se produce la rotura principalmente. Por eso que las dorsales se encuentran en los océanos, porque allí es más delgada la capa que la continental, que es más gruesa. Bien, después, ¿cierto? Cuando los continentes colisionan, se produce la orogénesis, es decir, que se la empieza uno a tragar al otro, es decir, aumenta el grosor de la corteza y crecen las montañas. Cuando se la traga, comienzan a crecer montañas, ¿ya? Y comienza ese proceso que bien lo conocemos en Chile. ¿Ya? Ahora, después, el continente se erosiona, ¿cierto? Por todos los agentes externos, qué sé yo, la lluvia, el viento, ya comienza a afectar. Se erosiona y comienza a adelgazarse. Y como comienza a adelgazarse, se generan nuevamente, ya, al adelgazarse se generan todas estas fracturaciones y comienza el proceso de nuevo y comienza a dividirse. Bueno, estos procesos duran millones de años, como dice. Es importante mencionar que los periodos de tiempo en los que ocurren los procesos geológicos son muy extensos. Por ejemplo, desde que se abre un océano hasta que la placa oceánica ha envejecido lo suficiente para empezar a subducir, desde la etapa 2 a la etapa 3 del ciclo, transcurren alrededor de 150 millones de años. Entonces, muchísimo tiempo. Ahora, la teoría tectónica de placas. Bueno, esta litosfera se ha dividido en muchas placas. Ya unas grandes, otras chicas y otras minúsculas. Dice, el modelo tectónico de placa aceptado actualmente postula que la capa exterior de la Tierra no es homogénea, como la cáscara de una naranja, sino que está fragmentada en secciones conocidas como placas tectónicas. Es decir, eh, si nosotros tenemos un huevo cocido, lo golpeamos, se forman una fisura en la cáscara, ¿cierto? Como un rompecabezas. Eso es lo que ocurre también con la litosfera, ¿ya? Está generada por pequeños cuadraditos, ¿ya? Cada uno de esos corresponde a una placa. Así como en el huevo, que hay unas que son grandes y otras minúsculas, también ocurre en el caso de la Tierra. Eh, O sea que, sí, profe, o sí, sea que en teoría a lo largo del tiempo se podrían ir formando cada vez más placas, ¿no? correcto. Pueden ir aumentando las placas, el número de placas. ¿Ya? Y puede que después, con el transcurso de millones de años, nuevamente ese movimiento lleve a que se junten todas nuevamente las placas. Ya, las placas tectónicas, las que se mueven una respecto a la otra, impulsada por la dinámica interna del planeta. ¿Cierto? La dinámica interna corresponde a todo este movimiento que se genera en el manto sublitosférico, donde la materia, ¿cierto?, donde está como una gelatina que puede fluir, entonces como lo caliente sube y después se enfría al contacto con la litosfera y baja y se producen esas corrientes de convección y en esa corriente de convección van ejerciendo, arrastrando a estas placas litosféricas. Eh, las que se mueven respecto de otras impulsadas por la dinámica interna del planeta. Las principales placas tectónicas son la pacífica, ¿ya?, la sudamericana, la norteamericana, la africana, la euroasiática, la antártica y la indo-australiana. Esas son las más grandes, pero también hay otras de menor tamaño e incluso unas microplacas, las que pueden llegar a ser miles de veces más pequeñas que las placas principales. Dependiendo de la dirección del movimiento de las placas, los bordes o límites entre ellas pueden ser de tres tipos. ¿Ya? Límites convergentes, es decir, cuando las placas avanzan unas sobre las otras. ¿Ya? Después pueden ser divergentes, es decir, cuando las placas se separan. Y transformantes, ¿ya?, cuando
las placas se refriegan, se rozan unas con otras. Es decir, lateralmente se rozan. Por ejemplo, aquí, ¿cierto? Tenemos la placa sudamericana, que es esta, donde está Sudamérica, que abarca todo esto del Atlántico. Aquí tenemos la placa de Nazca, que es esta, que está como de color café, morado, no sé qué color. ¿Ya? Y más allá tenemos la placa del Pacífico, que es esta. Bueno, allí tenemos la norteamericana, por acá abajo está la placa antártica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Cierto? Aquí si miramos la flechita, aquí la placa de Nazca se mueve hacia la derecha y la sudamericana se mueve hacia la izquierda. Entonces, en este proceso, aquí en esta parte, se genera la subducción, se genera este tipo de fenómeno, en que la de Nazca comienza a meterse debajo de la placa sudamericana. Y ahí es donde se generan, ¿cierto? Se generan todas ¿cómo se llama? Las montañas y todo eso. Ya. Fíjense que en... Profe, Sí, ah, Jorge, tú primero. Tú primero. Ya, bueno. Y no hay placas que, por ejemplo, choquen, pero que ninguna se meta bajo la otra, sino que se vaya formando como una montaña o algo así. sí hay también, se forman, ¿ya? Pero Mm. son escasísimas esas de que tengan igual densidad, porque tendrían que tener exactamente la misma densidad y comienzan a levantarse. Pero como no es homogénea, entonces es muy difícil y después de un cierto tiempo va cambiando, entonces va a ocurrir a una que se va a meter debajo de la otra, ¿ya? Ah, Entonces, ya, gracias. aquí está señalado, ¿no es cierto?, cómo se comienzan a meter unas contra otras. ¿Ya? Por ejemplo, en este otro caso, que son las dorsales, ¿no es cierto? Donde hay una divergencia, se separan, esas están generalmente en los océanos, como en este caso, ¿no es cierto? Aquí, en el Atlántico, ¿ya? Aquí las placas se separan, la sudamericana con la africana aquí se separan en el mar, en el océano, ¿ya? Y se genera, aquí hay un afloramiento de materia. Fíjense que aquí también eso de la divergencia ocurre entre la de Nazca y la del Pacífico, ¿cierto? También aquí hay una separación, ¿ya? Y está la otra, la, esta que se refriegan una con la otra, se rozan una con la otra, que es lo que acontece entre la euroasiática, que es esta, y esta más chiquitita que no sé cuál es. ¿Ya? Pero aquí están, pero no alcanzo a leer la Indo, la Indo Jarito, una pregunta. ¿Sí? Es que se me fue la conexión en un segundo. ¿Cómo era que se podía formar más placas? Cuando estas placas, ¿no es cierto? Estas placas, ¿ya? Por ejemplo, comienza por la erosión, aquí en África, por ejemplo, que es donde está la 8, la placa africana. Aquí en el continente africano, ¿qué es lo que? La, 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 toda la erosión que se produce, lluvias, vientos, el factor humano hace que, ¿no es cierto?, se vaya erosionando la superficie, que es la litosfera, entonces se comienza a adelgazar, entonces queda más frágil esa parte. Y debajo está empujando la capa sublitosférica, entonces ahí se produce la fractura y comienza a generarse eh, una cuenca marina y comienza a llenarse de agua y toda la cuestión. Jarita, y una cosita rápida, que cuando dijo que unas piedras son más antiguas que otros, ¿por qué era eso? Porque... Porque aquí, mira, aquí donde están las dorsales, aquí por ejemplo, ya entre la sudamericana y la africana, aquí comienza a salir materia. Y esa materia comienza aquí, pero comienza a separarse. Pero
la materia está saliendo por aquí. Entonces la materia que salió antes ya va a comenzar a avanzar hacia los extremos, hacia los lados, ¿ya? Y la materia nueva va a ir quedando siempre al centro, ¿ya? Entonces, porque aquí se forman verdaderas cordilleras en el mar con la materia que sale de adentro. Entonces, estas rocas que están aquí justo en la dorsal son más nuevas que las que están por acá, porque esas salieron desde el interior hace muchísimos años, millones de años. Entonces son más viejas que las que están aquí justo en las dorsales. ¿Mm? Eso es lo ¿Y que esa ocurre. materia de qué capa viene? De la capa sublitosférica, Ya, gracias. como que está debajo de la litósfera, po. Es decir, de acá, mira, sale de acá. Viste que según esto tenemos la litósfera, que es la capa delgadita que está aquí, ¿ya? Que es donde están en la base de los océanos, de los continentes, todo eso está aquí en la litósfera. Y aquí después viene la, ya, la astenosfera y la mesósfera, ¿m? Que son el manto, componen el manto sublitosférico. Es decir, y sobre todo esta parte, la astenósfera, donde la materia aquí es muy plástica, ¿ya? La materia aquí está como aparece la lava cuando sale por los volcanes, así está la materia en esta parte, bajo la litósfera. Y eso es lo que comienza a salir y después cuando sale por las dorsales, esto se va a enfriar y se convierte en roca y todo eso mediante el proceso. Y allí esto se debe a que empujan la litósfera, porque aquí es lo mismo que cuando tú colocas una olla con agua a hervir y le colocas la tapa. ¿Qué es lo que hace? Cuando la temperatura, ¿cierto?, aumenta, ya hace que el agua comience a circular adentro. No la vemos, pero comienza a circular, a generarse lo que se llaman las corrientes de convección. Entonces empujan hacia arriba la tapa y la levantan. ¿Ya? Aquí en la olla tiene la posibilidad de levantarla. Bueno, aquí, ¿cierto? ¿Ya? Si no tuviese, no pudiese levantarse, ¿ya? Si lo cerráramos herméticamente, llegaría un momento que se generaría tanta presión que reventaría. Por eso que las ollas de presión, ¿cierto? Tienen un escape, porque si es mucha la presión, la revienta. Bueno, aquí, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Aumenta mucho la presión y ¿dónde va a reventar? Donde es más delgada la capa aquí, pues, la capa sublitosférica. ¿Mm? Y ahí eso ocurre en el océano, porque el océano es más delgada la capa. ¿Ya? Claro. Bien, entonces sigamos donde estamos por Carita, acá ¿y abajo. se ve la grieta ¿Ah? que está entre la placa africana y la sudamericana? Sí, ¿No la podría? Ah, ya. aquí está, aquí. Esa es, ya, la que está aquí. También se produce esa misma falla está acá entre la de Nazca y la del Pacífico. ¿Ya? Bien, entonces, y lo otro, esta que se refriegan, que son las transformantes, que está, ¿cierto?, entre la euroasiática y parece que esta es la indo-australiana. Sí, la indo-australiana con la euroasiática, ya hay un movimiento de este tipo. Por aquí, también, por aquí, ¿cierto?, donde está la falla de San Andrés en Estados Unidos, por aquí, aquí está la costa oeste, donde está San Francisco. Aquí también se produce este tipo de movimiento entre las placas. Entonces, donde están, fíjense, donde están las fallas, ¿ya? Donde están las fallas, allí se producen montañas. Aquí tenemos la cordillera de los Andes a través de Sudamérica, pero aquí donde también hay subducción entre la placa africana y la euroasiática, la indo-australiana, toda esta parte aquí, también se produce esta convergencia en muchas de ellas y allí se forman, ¿no es cierto?, las montañas.
aquí están, en el sur, aquí están los Himalayas, por ejemplo, en esta parte, ¿cierto? ¿Ya? Y, ¿cierto? Aquí están los Himalayas y por acá están ¿cómo se llama? Hay las montañas europeas y todo eso, ¿ya? Y toda esta parte de Asia, ¿no es cierto? Que está aquí, esta parte de aquí, que es prolongación de esto, donde se produce subducción, ¿ya? Está lleno de volcanes y eso se conoce como el cordón de fuego del Pacífico, porque están en el Pacífico. Ya, ya apreté una cuestión, nada que ver, ya. Entonces, eso es lo que acontece. Bueno, aquí, por ejemplo, aquí están las placas grandes, pero la placa de Nazca no es una de las más grandes, y aquí hay unas placas chiquititas, la Juan de Foca, y otras por aquí, también hay otras chiquititas. Ahora, fíjense bien que, por ejemplo, los, los brasileños aquí, que están en esta parte, ¿ya? No conocen de temblores, de terremotos. Aquí en África tampoco, los europeos por acá arriba tampoco, en Asia tampoco. ¿Dónde se habla siempre de terremoto? En Chile aquí, donde se produce esa subducción, y por allá, ¿no es cierto?, donde está Japón, donde está todos esos países asiáticos también, porque allí se produce esa subducción. Es allí donde hay temblores. Pero estos otros Profe, aquí, ahorita, ¿sí? una pregunta, en la subducción, ¿cuál es la placa que va abajo, termina yéndose abajo? La que es más blanda, la que tiene menos densidad. Ah, ya, muchas gracias. Esa es la que se mete debajo de la otra. Oiga, profe, ¿Sí? todos los límites, tanto los divergentes como la subducción y los ¿Ya? transformantes generan terremotos. Sí, pero unos más que otros. Sí, se generan terremotos, pero unos más que otros. ¿Ya? Donde se generan más es cuando se produce la subducción. Porque aquí en eh, ya en principalmente en esto, cuando hay subducción y aquí en las transformantes. ¿Ya? Pero aquí no, porque aquí se separan, entonces rara vez se producen fuertes movimientos porque las placas se separan, entonces sale material dentro. En cambio aquí, cuando una se va metiendo dentro de la otra o se refriegan, ¿cierto? Grandes masas sólidas, las rocas, se fracturan y se produce la perturbación, ¿ya? Y se producen los levantamientos, porque aquí cuando esta se mete abajo, va empujando y arrasa con todo, y de repente se quiebran rocas y cuestiones, lo mismo que acá. Entonces, y esto empujan, ¿cierto? Se va acumulando energía y de repente se rompen las rocas y ¡puf! Queda el desparramo. Por eso que, bueno, no se sabe cuándo, pero estadísticamente, ¿no es cierto?, dependiendo de la zona, del tipo de roca, transcurren una cierta cantidad de años. Por ejemplo, aquí en Chile dicen que, qué sé yo, que cada 100 años, 50 años, se acumula la energía y hay un temblor grande. Porque aquí en este proceso, que es continuo, donde uno se empieza a empujar, en Chile hay temblores todos los días, ¿ya? Todos los días hay temblores. Pero solo que como son muy pequeños, nosotros no los percibimos y los instrumentos cuando son muy pequeños aquí no los tomamos ni en cuenta, ni se informan. Para que, ¿cierto? Informen aquí en Chile, tiene que ser de 4 para arriba, 3 para arriba, ¿ya? Bueno, y nosotros no nos damos ni cuenta. ¿Cuándo es que uno grado 4? Ayer, antes de ayer, no sé, por aquí, ahí en Concepción, y apuesto que ni lo sintieron. Jarita, Ujú. cuando una placa en un extremo forma subducción, en su otro extremo va a ser divergente. Correcto. ¿Cierto? Si esta se mueve para acá, aquí la de Nazca, ¿cierto? Se mueve hacia la derecha, hacia el este, en el otro extremo, ¿cierto? Se está separando de la del Pacífico y por eso que aquí hay una, ¿cierto? Hay una divergencia en el otro extremo. Y la materia sale solo porque queda como un hueco, ¿cierto? No es como que genere la No, presión. no.
sale, es como si, ¿cierto? Tuviésemos un paquete y le abrimos un agujero, algo donde tenemos líquido, un globo que tenemos líquido, le abrimos un hoyito y comienza a salir debido a la presión interior. ¿Mm? Ya, entonces, ¿qué es lo que acontece? ¿Cierto? Aquí tenemos la litosfera aquí, en la orillita aquí donde está el mar, porque ahí es donde se produce más, ¿no? Donde es más delgada la capa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La materia aquí comienza a ascender. ¿Mm? Entonces ejerce presión en el exterior aquí, en la litosfera. ¿Ya? Y esa capa, como es rígida, ejerce, si lo soporta, va a volverse a producir una corriente de convección, va a bajar aquí la materia. Y eso, al bajar aquí, esto va a tener un movimiento de la materia hacia acá y hacia allá, y va a empujar la capa aquí. Y donde está más débil, ¿cierto? La capa la va a romper, ¿no? Y por ahí va a comenzar a salir esta materia, que es en las dorsales oceánicas. Repito, se producen en el océano porque en el océano es más débil, va más delgada la capa. Entonces esto va a hacer de que esta capa se mueva hacia acá, pero por este otro lado, esta capa de acá se mueve en sentido contrario. Se mueve en sentido contrario y ahí, como convergen, una tiene que ceder y comienza a meterse debajo de la otra. ¿Ya? Y ahí cuando comienza a meterse se produce levantamiento, ¿no es cierto? Levantamiento del terreno y cosas por el estilo. Ya la cordillera se generó por eso, pero han transcurrido millones de años. Bueno, en Valdivia, en el año 60, también hubo levantamientos, variaciones en la topografía, y en un periodo muy, muy rápido, muy corto, ¿cierto? Es que cambió en la topografía y por eso que el mar se metió no sé dónde ahí en Valdivia, porque Valdivia no está exactamente en la costa del Pacífico, está metida para adentro, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, eso es lo que acontece en este proceso. Ya, este movimiento de la materia es lo que produce el arrastre, ¿cierto?, de las placas. ¿Ya? Bien. Entonces, el movimiento de las placas y sus consecuencias, Chile se sitúa en una región de la litosfera donde se encuentran dos importantes placas tectónicas, la placa de Nazca y la placa sudamericana. Esto tiene una directa relación con la gran actividad geológica que presenta nuestro país. Chile es uno de los países ya más agitados en ese sentido y donde se han producido ya las actividades geológicas de mayor intensidad. Todavía no se ha igualado ninguno al de Valdivia. Ya. Entonces allí se originan, una de esas consecuencias son los sismos. Dice, quizá en más de alguna ocasión hayas sentido como el suelo se remece bajo tus pies. Este fenómeno es conocido como sismo y corresponde a la vibración de la corteza terrestre. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Están la corteza y en este empuje, ¿ya?, se altera esa estabilidad, se produce una perturbación. Y cuando se produce una perturbación en un medio material, se generan ondas. Y esas son las ondas sísmicas, que nosotros le llamamos temblores o terremotos. Todos los días se registran varios miles de ellos. Sin embargo, en su mayoría no alcanzan a ser percibidos por nosotros. Al analizar el caso de Sudamérica, existen países de gran sismicidad, como es el caso de Chile y Perú. Sin embargo, también hay regiones en las que prácticamente no ocurren sismos, como Uruguay y la mayor parte de Brasil. Es interesante notar que la distribución geográfica de los sismos pareciera seguir un patrón determinado. Este tipo de evidencia es lo que permite suponer
que la recurrencia de la actividad sísmica de cierta región se debe a la presencia de una falla geológica. Una falla corresponde a una fractura de la litosfera, donde existen movimientos relativos entre las placas que lo conforman, las placas tectónicas. Y ahí están los distintos tipos de movimientos que se generan, ¿no es cierto?, de convergencia, de divergencia, ¿no?, etcétera. Dice, un sismo se genera cuando algunas secciones de la litosfera se reacomodan. En ocasiones el movimiento entre estas secciones se ve entorpecido por la fricción. Debido a esto, al comprimirse unas con otras, comienza un proceso de acumulación de energía elástica. Y cuando se libera esa, queda la mansaca. Tarde o temprano, alguna de estas secciones de la litosfera cede y la energía se libera en todas las direcciones. Después de eso, las placas alcanzan un estado de equilibrio dinámico. Pero no es que vino el chancacazo y se acomodaron de inmediato, sino que es un proceso que dura su tiempo. Y es por eso que cuando hay terremoto, por ejemplo, vienen réplicas, porque todavía sigue acomodándose la litosfera. Es importante mencionar que los sismos más importantes ocurren en la cercanía de los límites convergentes de las placas tectónicas. Es allí cuando hay subducción, ¿cierto?, es donde se producen más temblores y terremotos. Ya. Entonces, ¿sí? Entonces, el terremoto o temblor sería por el hecho de que, no sé, en el caso de la subducción, como que la placa vuelve a subir, ¿o cómo? A ver, es que cuando se empujan unos a otros, ¿cierto?, no es completamente lisa la roca. No pueden moverse y fluir sin problema, sino que tienen alteraciones, ¿cierto?, las rocas. Entonces, cuando eso acontece, quedan enganchadas, podemos decir, una roca con la otra, pero siguen presionando. Entonces, es ahí que cuando ya es mucha la presión, una cede, y ahí es cuando se genera el proceso. Ya. Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto?, en una falla, sí, es decir, donde hay una ruptura, una fractura. Entonces, tenemos que en esa parte, dice, la zona de ruptura es el área de la litosfera que es liberada, es decir, descomprimida y se reacomoda durante el sismo. Aquí. Bueno, y allí se genera donde se produce ese reacomodo, ¿ya?, corresponde a lo que llamamos hipocentro o el foco de donde nace la perturbación. Es el punto de la litosfera donde comienza el movimiento sísmico. ¿Ya? A partir de aquí comienzan a expandirse esas perturbaciones en todas las direcciones. ¿Ya? Y esta perturbación va en todas las direcciones, entonces va a llegar una directamente sobre el punto, sobre el hipocentro. Ese es el epicentro, ¿ya?, el punto de la superficie terrestre ubicada directamente sobre el hipocentro. ¿Ya? Ese punto está justo sobre donde se generó, ¿ya?, y llegó a la superficie. Y allí esa perturbación se transforma y se genera sobre el plano. ¿Ya? El plano de la falla es la superficie sobre la cual se produce el desplazamiento del terreno. Y aquí en la superficie puede subir, bajar, deformarse, etc. Bueno, la energía liberada en la zona de ruptura en sismo altera el equilibrio de la Tierra de manera análoga cuando se libera un resorte comprimido. Dicha energía se propaga en forma de ondas denominadas ondas sísmicas. Aquí, desde el hipocentro, salen dos tipos de ondas: las ondas primarias y las ondas secundarias. Existen 4 tipos de ondas sísmicas, las que se describen a continuación. Las ondas primarias. Entonces, las ondas primarias se originan en el hipocentro. ¿Ya? Se originan en el foco del sismo y se propagan en todas direcciones en forma longitudinal. Es decir, las ondas primarias son ondas de compresión, porque son longitudinales. La perturbación es hacia atrás y hacia adelante, y la propagación es paralela a ello.
Como son longitudinales, estas perturbaciones se propagan en cualquier medio material, es decir, puede ser líquido, sólido o gaseoso. Las ondas sonoras son ondas longitudinales y se propagan por los sólidos, los líquidos y los gases. Ya. Entonces las ondas primarias son longitudinales y se propagan en todas las direcciones y en todos los medios. ¿Ya? En forma longitudinal, tal como el sonido. De hecho, la frecuencia de algunas ondas P pertenecen al rango audible. Por eso que muchas veces, ¿no es cierto?, cuando antes de que ocurra la perturbación, sintamos el temblor, escuchamos un ruido, porque la frecuencia de esa perturbación está dentro del rango audible. ¿Ya? Y las ondas primarias son las que viajan más rápido, entonces llegan primero y traen una frecuencia que a veces es audible, ¿ya? Pero no causan tanto daño. Las que vienen después, las que llegan a la superficie, son las complicadas. Lo que permite que el humano las pueda escuchar. Las ondas primarias se propagan en fluidos y en sólidos. Por ser las más rápidas, son las primeras que se registran. Pero del hipocentro también salen las secundarias o las ondas S, ¿ya?, que son transversales. Dice, se producen en el foco, es decir, en el hipocentro, al mismo tiempo que las ondas P, pero al ser transversales su rapidez es menor y por ello se perciben después de las ondas P. Junto a las ondas primarias se las clasifica como ondas de cuerpo. Las ondas S no pueden propagarse por el interior de los fluidos. Entonces, las ondas transversales no se pueden propagar, por los fluidos, por ejemplo, en los líquidos, porque la presión hidrostática, por ejemplo, en el agua, impide, ¿ya?, que se realice este movimiento perpendicular a la propagación. ¿Ya? Estas, entonces, las ondas S y las ondas P salen desde el hipocentro y van a llegar al epicentro, aquí, a la superficie. Pero aquí, esas ondas, aquí comienzan a generarse otra onda, las ondas superficiales. Entonces, Jarita, sí, las ondas electromagnéticas son transversales, pero cuando sí, se propagan en líquido se convierten en longitudinales o no, pasan igual. transversales. Ah, ya. Siguen siendo transversales. Ya. Entonces, cuando llegan a la superficie se generan las ondas R y las ondas L, las ondas Rayleigh y las ondas Love. ¿Ya? Entonces, las ondas Rayleigh se originan en el epicentro. Acordarse que el epicentro está en la superficie y se propagan por la superficie de la Tierra, por lo que se las clasifica como ondas superficiales. Generan un movimiento en forma de elipse, lo mismo que una ola en el mar, por ejemplo, tiene este comportamiento. Los cuerpos no es que suban y bajen, sino que tienen un movimiento elíptico, es decir, suben y se van desplazando hacia adelante, bajan y se comienzan a desplazar hacia atrás y forman una elipse, ¿ya? Entonces, se propagan en la superficie por lo que las clasifica como ondas superficiales. Generan movimiento en forma de elipse en la superficie, dificultando el desplazamiento durante el sismo. Estas ondas son percibidas después de las ondas secundarias, ¿sí? Porque primero llegan las primarias que vienen del hipocentro, después las secundarias que vienen del hipocentro, y allí después se generan las ondas Rayleigh, ¿ya?, que son, ¿cierto?, estas que hacen que el terreno comience a ondular. Si uno va por la carretera y tiembla, cuando llegan las ondas R, uno ve que la carretera sube y baja como las olas en el mar. ¿Ya? Pero las terribles son estas, las ondas L, las Love, ¿ya? Son ondas superficiales generadas en el epicentro y son las últimas en percibirse. Son reconocidas como las ondas más destructivas de un terremoto. El terreno oscila de forma perpendicular a la dirección de propagación de la onda. ¿Qué es lo que ocurre? ¿No es cierto? Perpendicular, va propagándose para allá la onda
de izquierda a derecha, pero las partículas vibran perpendicular hacia arriba y hacia abajo, pero lateralmente también. Es decir, suben y bajan, ¿cierto? Aquí suben y bajan, pero también se mueven lateralmente. Entonces pegan la sacudida para todos lados la cuestión. ¿Ya? Y estas son que cuando pegan la sacudida es cuando se produce la destrucción de los edificios y todo eso. Jarita, ¿Sí? una duda rápida, súper rápida. ¿Las ondas electromagnéticas son siempre transversales? Siempre transversales ¿Las mecánicas pueden ser longitudinales o transversales. y si son longitudinales suelen ser más rápidas que las transversales en las mecánicas, o eso no depende del tipo? Depende de las características del medio. O sea, sí sé que depende de eso, pero no afectan nada entonces si se mueve madera longitudinal o transversal, mecánicamente. Chuta, a ver, pero es que, a ver, acótame más la pregunta porque estoy medio desenchufado. A ver. Una onda mecánica, ¿Ya? ¿es más rápida si es longitudinal o transversal? Pero es que, Si tienen la misma que- frecuencia, mismo medio. a ver, es que lo que pasa es que no todos los cuerpos pueden originar dos tipos de ondas diferentes. Aquí se da el caso que en el hipocentro se generan las dos, pero es que cuando no son de este tipo, se genera un solo tipo nomás, entonces es difícil comparar cuál de las dos, porque aquí el foco de la perturbación es el mismo. Si yo me dice, si es más, ¿cuál es más rápida, una onda transversal en una cuerda o una onda longitudinal en un resorte? No lo puedo Ya, comparar porque mejor, son no hay punto de diferentes. comparación entonces. Ya son Mejor diferentes. no comparar. Entonces, Ya. depende allí de las características y la elasticidad del medio. Pero aquí te fijas que las dos son generadas por por el mismo foco, el hipocentro. Ya. Entonces, el registro de la onda sísmica se hace con un sismógrafo. ¿Ya? Un sismógrafo consta de una masa suspendida que oscila producto de la vibración y puede hacer un registro de un tambor móvil. Esto comienza a vibrar y tiene una aguja y esto al girar, ¿cierto? Se va dibujando sobre un papel, se va dibujando ya la perturbación. Dice, la onda sísmica se propagan de forma diferenciada a través de la Tierra, lo que permite, mediante una red de sismógrafo, identificar exactamente dónde se generó el sismo e incluso estimar la energía liberada por este. Por eso que hay una red de sismógrafos, es decir, hay estaciones en diferentes puntos y depende de dónde se recibió, ¿cierto? De acuerdo al punto donde se recibió y la hora en que se recibió, se comparan, ¿ya? Y se puede determinar dónde se generó, dónde estuvo el hipocentro y dónde está el epicentro. Por eso que no es inmediato que se tiene la respuesta a dónde se generan, porque sale del análisis de datos que se recogen en diferentes estaciones. Permite, mediante una red de sismógrafo, identificar exactamente dónde se generó el sismo e incluso estimar la energía liberada por este. En el sismograma de la imagen se reconocen los diferentes tipos de ondas. Las primeras ondas de ser registradas son siempre las ondas P, ¿cierto? Aquí tenemos las ondas P. Pues son las más rápidas. Luego se detectan las ondas S. Y por último, las ondas superficiales, ya que son las que están acá. Por medio de un sismograma se puede calcular la distancia a la que se encuentra el epicentro del mismo de las estaciones sismológicas. Esto se realiza determinando el tiempo transcurrido desde que se registra la primera onda P y la primera onda S. Luego, mediante una tabla de equivalencia, como la presentada en el gráfico, en el inferior se determina la distancia. Por eso, que no es llegar y no te la da directamente, sino que hay que hacer un estudio. Para el sismograma presentado en la imagen superior, la distancia entre la estación sismológica y el epicentro mismo es de 1.800 kilómetros. Bien. Ahora,
Esto tiene importancia, estas ondas sísmicas, porque han permitido conocer ya la estructura de la Tierra. ¿Por qué? Porque son dos tipos de ondas, las ondas P y las ondas S. Las ondas P que pueden pasar por cualquier medio. Y las ondas S solo lo pueden hacer por los sólidos. Entonces, basando en eso, es que, ¿no es cierto?, sabemos estas estructuras. Y más aún, ¿cierto?, la rapidez de propagación está influenciada por la estructura del material sobre la cual se propagan. Y es por eso que podemos determinar de que el interior de la Tierra no es homogéneo. Y muchas veces esos cambios bruscos de la densidad de la estructura de la Tierra, ¿ya?, se captan por la rapidez de propagación de estas ondas. Dice, ¿cómo a partir de las ondas sísmicas se pudieron conocer las capas de la Tierra y sus límites? ¿Cierto? ¿Cómo sé yo que, ¿cierto?, la litosfera está entre los 35 y los 50 kilómetros de grosor, ¿ya? Si nadie ha acabado más, ha logrado introducirse más de 12 kilómetros en el interior de la Tierra, es a partir de este estudio. En 1909, un sismo superficial ocurrido en Croacia permitió al meteorólogo y sismólogo Andrija Morovicic determinar la existencia de dos tipos de ondas de cuerpo: las ondas primarias u ondas P, que eran longitudinales, y la onda secundaria u ondas S, que eran transversales. Gracias a los datos recolectados por los sismógrafos, logró estimar la rapidez con que las ondas P se transmitían desde el foco sísmico. Morovicic determinó que las ondas P se propagaban con una rapidez de 6 kilómetros por segundo. Sin embargo, una vez que estudió la llegada de las ondas P a diferentes estaciones sísmicas, se percató de algo extraño. El tiempo que demoraban las primeras ondas P en arribar a las estaciones sísmicas más cercanas era consistente con la rapidez de 6 kilómetros por segundo. Pero las estaciones sísmicas lejanas, las primeras ondas P se demoraban bastante menos de lo esperado, lo que no era consistente con la rapidez predicha, sino con una rapidez aproximada de 8 kilómetros por segundo, como si dichas ondas hubiesen tomado un atajo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que si aquí tengo las ondas, ¿cierto?, las ondas se propagan en todas las direcciones, ¿ya? Entonces se van a propagar en todas. Entonces vamos a tener estaciones cercanas, ¿ya?, al foco y otras más lejanas. Y se fijan que las ondas P pueden pasar a través de cualquier medio, pero habían ondas, ¿no es cierto?, que no pasaban, no llegaban directamente acá. Por ejemplo, la onda S no pueden llegar desde el foco hasta este otro extremo. ¿Por qué? Porque aquí hay líquido y las ondas S, que son transversales, no se propagan en los líquidos, solo las longitudinales. Entonces, basado en el estudio, ¿cierto?, es de las ondas sísmicas, ¿ya?, y de los monitoreos en las diferentes estaciones alrededor de la Tierra, se pudo determinar esas capas de la Tierra, ¿ya? ¿Cuál fue la interpretación de Morovicic de este fenómeno? Morovicic llegó a la conclusión que bajo los 50 kilómetros de profundidad había una capa con características químicas distintas a las que tenía la capa más superficial, con lo que podía diferenciarse la corteza del manto. En el interfaz entre ambas capas, las ondas sísmicas experimentan refracción y se propagan con una mayor rapidez por el manto. A dicha interfaz se le conoce como discontinuidad de Morovicic o simplemente Mo, ¿ya? Entonces, cuando hay un cambio en la estructura de la materia en el cual se propaga, ¿ya?, la onda, tenemos una refracción, y eso
es percibida de acuerdo a el cambio de velocidad que experimentan, ¿cierto? Que experimentan las ondas y también los cambios de dirección. Entonces hay una discontinuidad que se llama, primera discontinuidad, la discontinuidad de Morovicic, ¿ya? Que es la que separa la corteza del manto. Allí está la discontinuidad de Morovicic. Dice, discontinuidad. A los límites entre las distintas capas de la Tierra se les conoce como discontinuidades, debido a que son zonas de refracción de la onda sísmica, es decir, las rapideces de la propagación de las ondas cambian bruscamente en dichos límites. Entonces aquí tenemos la primera de ellas que nos encontramos, es la discontinuidad de Morovicic, pero no es la única. ¿Ya? Gutenberg y la interpretación de las zonas de las sombras sísmicas. Una de las observaciones que llevó al sismólogo alemán Benno Gutenberg a plantear en 1914 la existencia de un nuevo límite o discontinuidad fue la desaparición de las ondas P en determinadas zonas al propagarse desde el foco sísmico. A continuación se explica en detalle este fenómeno. Se habían metido ondas P directas hasta los 103 grados, ¿ya? Aquí, a partir, ¿cierto? Hasta los 103 grados a partir del foco sísmico. Luego estas ondas desaparecieron y volvieron a ser registradas desde los 140 grados. Sin embargo, con un retraso de unos 2 minutos respecto a lo que se esperaba. Esto llegó a Gutenberg a plantear la existencia de una esfera central en la que las ondas disminuían drásticamente su rapidez de propagación. A esta esfera central se le denominó núcleo terrestre y se debía ser de distinta composición química y diferente comportamiento dinámico que el manto. Gutenberg estimó que el límite entre el manto y el núcleo estaba a 2.900 kilómetros de profundidad. Entonces aquí, ¿qué es lo que ocurre? Venía hasta los 103 grados, no había problema porque, ¿cierto?, la materia era de la misma estructura, que era el manto, pero de ahí, ¿qué es lo que ocurrió? Las ondas, la que venía y llegaba a este núcleo, se desviaba. No solo cambia la dirección, sino que se desvía y desaparece por un trecho porque, ¿cierto?, no sigue el comportamiento de la otra, sino que se separa porque pasó por algo diferente a lo anterior. Entonces de ahí que llegó a establecer el núcleo, ¿ya? Y que están separados por lo que se conoce como la discontinuidad de Gutenberg. Tiempo después se observó también a partir de los 103 grados medidos desde el foco del sismo, las ondas S desaparecían y no volvían a registrarse. Este hecho se explica en el esquema inferior, ¿cierto? ¿Ya? En que al llegar las ondas S, aquí como está líquido, sonaron. La sombra de ondas S, además de indicar un cambio en la composición al interior de la Tierra, señala una diferencia en las características del material. Si recuerdan, las ondas S son transversales, por lo que no pueden propagarse en un fluido. Esto permitió establecer la razón por la cual las ondas S se tienen en una región al interior del planeta, el núcleo, al menos en una parte extensa, debe estar en estado líquido. Entonces, del análisis del comportamiento de las ondas S, se llegó, ¿cierto?, a establecer que el núcleo estaba líquido. Bien. Bueno, y después van apareciendo otras discontinuidades, pero las principales, ¿no es cierto?, son ya la de Morovicic y la de Gutenberg. También está la discontinuidad de Lehmann, por ejemplo. La discontinuidad que se genera cuando pasa del núcleo en estado líquido al núcleo en estado sólido. ¿Ya? Pero también hay parámetros en un sismo. Dice, no solo es importante determinar dónde ocurrió un sismo, sino que para caracterizarlo completamente, ¿ya?, completamente y tener un registro más preciso de él, es necesario medirlo.
Para ello existen dos criterios a los que se le asigna un valor numérico: la magnitud y la intensidad, ¿no? A continuación se explican cada uno de ellos. Ya. La magnitud, y de allí salen las escalas, la escala sísmica, ¿cierto? La escala de Mercalli, la escala Richter, etc. La magnitud de un sismo es un parámetro que nos indica la energía liberada por este. El valor numérico asociado a la magnitud es independiente de las distancias que se encuentre el epicentro del sismo. Existen principalmente dos escalas de magnitud: la escala Richter y la escala magnitud de momento. El siguiente es el recuadro que establece una comparación entre estas, ¿ya? La de Richter y la de momento. Queda por Richter, queda por Hank. Se basa en un registro sísmico, área de la zona de ruptura y características de la roca. Bueno, la que se usa es la magnitud de momento, la que se genera, porque tiene que ver, ¿cierto? Considera esta variable, la ruptura, las características de la roca, porque de acuerdo a las características, ¿cierto? Sería la energía necesaria para romperla. Fortalezas. La de Richter fácil de calcular, es una estimación adecuada para sismos pequeños y medianos. En cambio, la de momento realiza una estimación adecuada del tamaño de los terremotos grandes. Coincide con la escala Richter en la medición de sismos pequeños y medianos. Entonces, por eso se utiliza la escala magnitud de momento, porque ya es más compleja, pero permite una gama más amplia, ¿ya?, para determinar. Debilidad: pierde precisión sobre los 8 grados. Es más compleja de calcular debido a las características de los datos requeridos. Pero esto siempre hay en todo un sistema, hay desarrollado ciertos métodos para determinarlos digitalmente. Es importante destacar que... Pero, profe, esas tablas son exponenciales, ¿o no? No son como lineales. No son lineales. No son lineales, sino logarítmicas. Ahí dice. Ah, Es importante destacar que las escalas de magnitud no son lineales, sino logarítmicas, por lo que un sismo de magnitud 7 no es 2 veces mayor que uno de magnitud 5, sino 1000 veces mayor. Entonces, no se trata de que tuvimos un temblor grado 6, el otro dice, no, nosotros tuvimos uno de 5 o 5,5. No es que haya sido muy pequeño, la diferencia es bastante grande, ¿ya? Bien, entonces tenemos: a cada incremento de un grado corresponde una energía 32 veces mayor. Si bien las escalas de magnitud no tienen un límite superior, nunca se ha registrado un terremoto de magnitud 10, porque allí ya es cataclismo la cuestión. El terremoto de mayor magnitud que se tiene registro ocurrió en Valdivia, Chile, en 1960, y tuvo una magnitud de 9,5. En la actualidad, la escala más utilizada es la magnitud de momento. Sin embargo, aún es habitual que la prensa entregue la magnitud de un sismo en la escala de Richter. Bien, y después tenemos la intensidad. De aquí se hace la diferencia. ¿Por qué en algunos lugares, ¿cierto?, un terremoto de grado 7, ¿ya?, tiene efectos diferentes en la infraestructura, ¿ya?, en dos lugares diferentes? Por eso que, por ejemplo, aquí tenemos terremoto grado 7 y qué sé yo, uno que otro edificio se fractura, tendrá alguna fractura, algunos pequeños derrumbes. Pero si se van, qué sé yo, lo que ocurrió en Mendoza o por allá en el Medio Oriente, grado 7 quedó el soberano desparramo, ¿ya? Porque como Chile es un país sísmico, por ejemplo, hay toda una
una normativa en la construcción, pues, y donde no tienen sismos comúnmente, no tienen esa estructura. Entonces, el efecto que producen las cosas materiales, los edificios, etcétera, es diferente. Y eso tiene que ver con la intensidad. La intensidad de un sismo es la evaluación de sus efectos sobre las personas, las construcciones y el terreno en un lugar específico. Generalmente, cuando ocurre un sismo, el primer parámetro que los medios de comunicación informan corresponden a su intensidad. Esta depende de varios factores, siendo los principales. La distancia al epicentro, por lo general, mientras más cerca esté el epicentro, mayor será la intensidad. Sí, porque al alejarse, ¿qué va a pasar? Se va produciendo una atenuación. La profundidad del hipocentro. Por lo general, mientras más superficial sea el sismo, mayor será su intensidad. Por eso que no basta qué distancia estamos, sino que a qué profundidad se produjo. Los que son más superficiales son más terribles. El terreno. Los terrenos poco compactos tienden a amplificar el movimiento del suelo. Allí la intensidad del sismo será mayor. Es decir, si el terreno ya es de relleno o es de roca, etc. Por eso que yo no sé si se han dado cuenta que un mismo terremoto en algunas partes dejó el desparramo con la casa y la otra que estaba al lado no le pasó prácticamente nada. ¿Por qué? Porque la estructura del terreno sobre la que están sentadas ya es distinto. Puede que uno haya estado en un relleno y el otro haya estado construido sobre la roca. Entonces va a afectar. Y eso lo tengo clarito porque un primo y mi señora, el terremoto del 2010, ¿ya? Cayó toda la parte del medio de la casa. Y los extremos quedaron paraditos, no les pasó nada. Y justo al medio, frente al medio, estaba la piscina y la piscina quedó el desparramo también. Y es porque los terrenos eran diferentes. La calidad de la infraestructura, los materiales usados y las normas seguidas en la construcción tienen un impacto considerable en la resistencia de la estructura entre los sismos. ¿Ya? Que yo recuerdo que en Europa lo que más me llamó la atención es cómo construían rapidísimo, iban parando los pisos. Yo decía, ¿cómo no le colocan pilares? Claro, pues no le colocan si ellos no tienen casi nunca temblores. Pues. Y uno está acostumbrado aquí cuando ve las construcciones, que fierro y más fierro y cuestiones. Es importante señalar que la intensidad del sismo, a diferencia de la magnitud, no es única. Esto significa que un mismo sismo puede tener diferentes intensidades en ciudades o localidades cercanas, ¿cierto? La escala de intensidad utilizada ha sido la escala Rossi-Forel y la escala Mercalli, introducida en el siglo XX. La escala de Mercalli ha experimentado algunas modificaciones, buscando hacerla más objetiva. Hoy día se utiliza la escala de Mercalli modificada. Eso es lo que tenemos actualmente. Y tiene 12 grados. 12 grados. En cambio, los que miden la magnitud ya no tiene límite. No tiene límite superior, ¿cierto? Puede llegar hasta 1000. Claro que nunca ha llegado a 10. En cambio, acá, la de Mercalli sí tiene un tope. 12 grados de intensidad. Ahí están. En el grado 1, imperceptible para las personas, solo registrado por instrumento. La 2, percibido solo por algunas personas que están en reposo. La 3, percibido por mucha gente, pero no suelen darse cuenta. La 4, recién nos empezamos a dar cuenta, percibido con claridad, debido a que vibran las ventanas y las puertas. El 5, percibido por casi todos, quienes se encuentran durmiendo, por lo general despiertas. Se desplazan los objetos ligeros. El 6, percibido por gran parte de la población, los muebles se mueven de su sitio y se producen pequeños daños en las construcciones de material ligero. ¿No? Eso ya es difícil, ¿no es cierto? Hasta por ahí llegamos nosotros en lo que es el material.
pero aquí ya comienza a colocarse brígida la cosa, ¿cierto? El del 2010, ¿qué grado fue en la escala de Mercalli? No recuerdo cuál fue, pero Debe haber sido como escala parece 6, que fue ¿o no? como 8 o 8 por ahí. 8 o 9 parece que fue. Chuta. Dice, las 7 se hacen difíciles de mantener en pie, incluso es percibido por aquellas personas que van en un automóvil. Provocas daño en la construcción ligera. La 8, las construcciones especialmente diseñadas sufren ligeros daños, las otras resultan seriamente dañadas. ¿Cierto? Aquí en Chile, ¿qué es lo que pasó en el 2010? Las construcciones sufrieron algunos pequeños daños, que se trizó, qué sé yo, se quebró un vidrio, se trizó la cornisa, cosas de ese tipo, ¿ya? Y otros edificios definitivamente se mandaron abajo, ¿ya? Y 9, hay daños En Conce se considerables. había caído como una iglesia, algo así. No me acuerdo qué era, pero Claro, algo si gigante. tiene que decir, me parece que fue 8 o 9. Y Sí, también se cayó un edificio entero, así quedó en el piso. sí, hay el de Alto del Río, ¿cuánto es en Concepción? Que se mandó completito para abajo. ¿Ya? Está cerca de un supermercado. En Prat, sí. Ese. Ya 9, hay daños considerables en las construcciones especializadas como derrumbes parciales y parecen grietas en el suelo. Y aquí comienza a abrirse el suelo, ¿ya? En el 10, gran parte de la construcción queda destruida y el suelo queda con grietas de decímetros. 11, hay derrumbe en casi todas las construcciones, puentes destruidos, desplazamiento de terreno y amplias grietas en el suelo. El de Valdivia fue por aquí, entre 10 y 11, ¿no? ¿Ya? Porque hubieron grietas, ¿cierto? En algunas partes el terreno se levantó, en otras se hundió, etc. Y 12 ya es destrucción total, ¿no? ¿Ya? Es destrucción total de la cosa. Bueno, pero no solo ocurre en la Tierra, producen efectos, también ocurre en el mar, ¿cierto? Los efectos de los sismos y generan los famosos tsunamis, ¿cierto? ¿Ya? Oye, ¿por qué pasan tan rápido la hora con ustedes? No sé, pues. Ya. Entonces, en la próxima clase vamos a ver esto y vamos a ver los, ¿cómo se llama? Los volcanes, cómo sale la lava y toda esa cuestión, ¿ya? Cómo es la lava y nos vamos a ver cómo está la Tierra metida, este particular esfera está metida en el universo. Jarito, una pregunta. ¿Sí? ¿Usted todo este año en repaso va a hacer solo física mención o en algún momento va a hacer física, bueno, física común? ¿Va a ser solo física común? Mención, no también, es decir, pero ahí tenemos que ponernos de acuerdo, sí, pero principalmente lo que es común, porque los otros son contados los que se entrenan la de física mención. Yo creo que son poquísimos los que dan mención, ¿no? Los de verdad. Así que Los, ya, los que no se salen de común en cuarto. eso. Pero me pueden hacer preguntas y ya, y no hay problema ahí, pues. Ya, entonces vamos a analizar. Profe, Sí, es que yo recién me decidí a que voy a dar la prueba de ciencia, entonces no está en el repaso de física. ¿Me quiere agregar, porfis? ya. ¿Quién me está hablando? Sí. María José Nasal. Le escribo mi correo por el chat. No, sí, no, es que yo lo tengo tu correo, tengo que saber el nombre, pues, María José Ah, Nazar. ya. Sí. Pero deberías poder ingresar sin problema, pues, porque yo no los separé por cursos ni cuestiones, así que tanto el que quiera participar, participa. Y Es puede leer que los en documentos. Classroom no me aparece como la clase, como para meterme al tiro. Ya, ya, sí, no hay problema, te incluyo al tiro. ¿Mm? Ya, Ya, gracias, profe. listo, no hay de qué. Ya, pues, mi chiquillo. Entonces, Profe, sí, aprovechando que estamos acá, le puedo hacer una pregunta, pero de otra materia. O sea, bueno. nada que ver con esto. ¿Mm?